Aburú, Aboya, Aboshishio, muchas bendiciones a la comunidad religiosa. En esta ocasión quiero hablar de el osote, pero antes de entrar de lleno en el tema, es importante aclarar algo desde el principio, porque la palabra osote se menciona mucho dentro de la religión, pero pocas veces se explica con claridad y eso provoca confusión tanto en personas iniciadas como en quienes apenas se están acercando a la Osha Wi-Fi. En la regla de Osha, el osote no es un signo, no es un ritual y no es un castigo. El osote es el estado en el que entra una persona después de una consulta. Cuando la palabra del Dilogun ya fue dicha y esa palabra empieza a tener efecto en su vida o en tu vida. Dicho de una forma más sencilla, el osode es la responsabilidad espiritual que nace en el momento en que el caracol habla y la persona escucha. Desde ese instante, la consulta deja de ser solo información y se convierte en conciencia. Ya no se trata de creer o no creer, sino de saber. Por eso en la tradición que el osode ya no termina cuando se recogen los caracoles. ¿Me explico? El osode no termina cuando el mayor, cuando tu padrino o tu madrina recogen los caracoles, no. Al contrario, ahí es donde comienza, porque es cuando la persona regresa a su vida diaria con una orientación clara sobre lo que debe de corregir, cuidar o reforzar. El osode no depende si una persona está iniciada o no. Toda persona que se consulta entra en osode, porque toda letra que cae deja una enseñanza y una advertencia. Escuchada para generar un compromiso. La diferencia entre un iniciado y un no iniciado no está en la existencia de los osote, sino en la profundidad con la que esa enseñanza se integra a tu vida espiritual de cada persona. El osote no se queda en la estera, ni vive dentro del cuarto de santo, ni vive dentro de la casa del padrino, ni vive dentro de la estera. El osote se manifiesta en la vida cotidiana, en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de reaccionar y de tomar decisiones. A veces se presenta como una advertencia clara, otras veces como una incomodidad interna que no deja estar tranquilo, y en muchos casos como una sensación de cansancio de repetir los mismos errores. A partir de ahí, cuando una persona ignora el osote, no es que el orisha castigue, ni que como tal la religión cobre factura. Es que la persona decide caminar sin conciencia. Muchas personas llegan y ¿qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si nada más voy y me consulto? Bueno, tú decides caminar sin conciencia. Y cuando se camina sin conciencia, las consecuencias llegan solas, sin necesidad de amenaza. Cada signo del Dilogun expresa el osote de manera distinta, porque cada signo señala una parte específica de la vida. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No me voy a profundizar mucho, pero un ejemplo, cuando cae Okana, el osote suele manifestarse
No generalizo, pero suele manifestarse en el carácter y en la manera de reaccionar. Aparecen discusiones constantes, impulsividad y choques innecesarios. Okana, Okana no viene a provocar conflictos, viene a enseñar, a detenerse antes de actuar. A eso viene Okana. No quiero profundizar, nada más hablo por muy por encima de cada signo, ¿ok? Cuando esos SOTDE no se cumplen, la persona vive reaccionando. Cuando se atiende, cuando uno entiende Okana, aprende a dominar su propio temperamento. ¿Sí? Otro ejemplo, en el Yoko, es Yoko, como lo quieran mencionar. En el Yoko, el Osode se vive principalmente en la mente, en pensamientos repetitivos, en dudas constantes y conflictos internos que cansan emocionalmente. Por eso el Yoko o el Yoko se suele marcar atención en la cabeza, ¿sí? No como una costumbre religiosa, sino más que nada como una necesidad real de orden mental y espiritual. Pero cuando se ignora ese osote de Yoko o Yoko, la persona se confunde, ¿sí? Suele estar confundida todo el tiempo. Y cuando se cumple, esa persona comienza a ver con claridad. No sé si me doy a entender. Otro ejemplo, Obara. Obara trae un osote muy visible porque está relacionado mucho con la palabra. Aquí el signo enseña que lo que se dice tiene peso espiritual. Promesas, planes, ideas, opiniones y deben de manejarse con cuidado. Cuando se habla de más o sin conciencia, el mismo signo se vuelve contra la persona, o vara se vuelve contra de ti, o vara se vuelve contra mí, ¿sí? Cuando aún habla sin conciencia. O vara puede darnos liderazgo y reconocimiento, pero vara exige responsabilidad y exige coherencia. Otro ejemplo, Oshe 5. Oshe habla mucho de emociones, habla de deseo y habla de disfrute. El osote de Oshe no es prohibir, sino aprender a equilibrar. Cuando no se atiende a Oshe, aparecen excesos y dependencias. Cuando se cumple, la persona aprende a disfrutar sin perder el control ni la estabilidad. No sé si me doy a entender. No sé, otro ejemplo. Odi, un osode más silencioso, pero no menos importante. Odi se manifiesta como procesos largos, como etapas de encierro emocional o situaciones donde la persona necesita detenerse y observar. Odi no castiga, protege mientras la persona madura, pero Odi exige paciencia y respeto por los tiempos de la vida. ¿Me explico? O Fun, último ejemplo, ¿no? Ofun trae el osote del cierre y de la conciencia plena. Estoy hablando muy por encima de los signos, pero muy por encima, ¿de acuerdo? Ofun trae es el osote del cierre y la conciencia plena, ¿no? Habla de terminar ciclos, habla de hábitos y repeticiones que ya no aportan nada. Ofun. Pero Fun enseña que si la persona no cierra por decisión propia, la vida termina cerrando de una forma más dura. Eso es Ofun, ¿sí? Repito, muy por encima estoy hablando de estos signos. El osote es tan importante
porque el Dilogun no habla por hablar, o el Egua no habla por hablar, o el Orisha que esté de por medio en el Dilogun. El signo no cae por curiosidad, ni por rutina. Cae porque algo ya no puede seguir igual. El osode es la oportunidad que se da antes de que el problema crezca. Por eso se dice en la tradición que el signo orienta, el Ebo acomoda, pero el osode se cumple con conducta. Si alguna vez te consultaste y sentiste que algo se movió dentro de ti, después de escuchar la letra, después de lo que te dijo tu mayor, después de lo que te dijo el religioso, no fue miedo ni sugestión, fue el osode activándose. El que escucha y corrige camina más ligero, y el que escucha y no cambia termina caminando cargado. Así que si este mensaje te hizo sentido, déjalo saber en los comentarios y dime, ¿qué signo sientes que más te ha marcado en tu vida? ¿Qué osode sabes que todavía estás aprendiendo a cumplir? En próximos videos podemos hablar del osode en signos más específicos. El osode, cuando una letra se repite, que suelen ser Odimeji, Oyekunmeji, Eliokomeji, perdón, Oshemeji, o de lo que ocurre cuando se ignora por completo. Aquí seguimos con respeto a la Osha y a la palabra bien dicha. Y leerá Teorirei Bokun, Boborisha Nabewo, muchas bendiciones.